Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. El 31 de octubre, él clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania 95 tesis en contra de la doctrina falsa de la iglesia, que básicamente enseñaba que la salvación podría comprarse con dinero, con limosnas. Además, en contra de la corrupción interna de la iglesia, que demandaba una reforma. Yo creo que este tiempo demanda una reforma de la iglesia. Este tiempo demanda una reforma, no institucional, sino del corazón de los creyentes. En estos 500 años de la reforma, creo que Dios nos está hablando, nos está diciendo: necesitamos hacer una reforma de nuestro corazón. Esa fue una época de guerra física, pero sobre todo de guerra espiritual. Lutero se había armado de la palabra de Dios, y Dios le había revelado por la palabra en Romanos capítulo 1 versículo 17 que el justo por la fe vivirá. De ese movimiento surgió el hecho de que el pueblo pudiera leer la Biblia en su propio idioma, y eso trajo libertad al pueblo. La palabra es verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Por eso tú necesitas la palabra de Dios. Las bases de la reforma se resumen en lo que hemos llamado, en lo que ha sido llamado las 5 solas. Hemos visto durante este mes, en nuestro primer domingo, sola escritura. Al siguiente domingo vimos sola fe. El domingo pasado usted tuvo el privilegio de reconocer que la base de su cristianismo se encuentra en la sola gracia. Y hoy quiero decirte, nada de esto funciona si no tienes a Cristo. Amén. Solo Cristo. Solo Cristo. Y quiero que digamos como el apóstol Judas, en el capítulo 25 de la carta de Judas, dice en el versículo 25: al único y al sabio Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias por los varones y mujeres que han sacrificado sus vidas antes de nosotros, recordando y haciendo memoria del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias porque hace 500 años hubo un despertar, Señor, en el pueblo al leer tu palabra, al vencer a través de tu palabra, Señor, por la fe en tu Hijo Jesús, por la gracia salvadora que nos diste y por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy, Señor, te pido que tu palabra penetre al corazón de cada uno de los que hoy oímos, recibimos y meditamos en tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga que esa palabra cumpla el propósito, la obra para la cual fue enviada, de restaurar, de libertar, Señor, pero sobre todo de salvar, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así como te había dicho, armémonos hoy con Cristo y con su palabra para que podamos vencer. Hoy quiero basar la enseñanza de solo Cristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice en el versículo 18, el propósito por el cual Cristo vino aquí a la tierra. El propósito. Dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén.
Amén. El evangelio completo se basa en 4 características de nuestro Señor Jesucristo. 4 características de nuestro Señor Jesucristo que hoy quiero que veamos. Jesucristo sana y liberta. Amén. Jesucristo no solamente sana y liberta, sino que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo salva y Jesucristo volverá. Amén. ¿Tú lo crees? Así que quisiera que hoy nos introdujéramos en ese primer concepto de Jesucristo. Solo Jesucristo sana y liberta. Lucas dice en el capítulo 4, en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo no es hijo de hombre para mentir. Jesucristo no miente. Él lo que promete lo cumple, y lo que dice con sus palabras lo convierte en hechos. Tú y yo, como creyentes, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús y a cumplir aquello que Él nos dijo. Vinimos a libertar, vinimos a sanar a los oprimidos. Cuando tú encuentras a alguien que tiene una necesidad, que tú sabes que está preso, oprimido, que está esclavo del pecado o que la enfermedad lo está acabando, tu deber es orar por él. No solamente decirlo, sino orar por él, sin importar lo que los demás puedan pensar. La historia que hoy quiero compartirte está en Lucas capítulo 13 y dice en el versículo 10 que Jesús demostró lo que había dicho, sanando a una mujer y liberando a una mujer en medio de cualquier circunstancia. Jesús ve tu necesidad y Jesús te llama. Dice allí en ese versículo, en esa porción de la escritura, en el capítulo 10, en el capítulo 13, de Lucas, dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día del reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Quiero que sepas, Jesús ve tu necesidad, hermano. Jesús ve tu necesidad y te llama. Él dice allí en la escritura, dice claramente: cuando Jesús la vio, la llamó. Fíjate que ella no clamó, ella estaba allí encorvada. Muchas veces nosotros ni siquiera recurrimos a la oración para buscar al Señor, pero Él tiene misericordia de nosotros. Él ve nuestra necesidad. Él ve si estamos paralizados por el miedo. Él ve si estamos paralizados por las tradiciones. ¿Sabes? Jesús está presto siempre a llamarte. Allí dice que Él la vio y la llamó. Y yo no sé si tú has escuchado el llamado de Jesús. Yo no sé si tú en el andar cotidiano,
en la prisa que llevas para poder cumplir con aquello que crees que es lo más importante para tu vida, has desatendido la voz de Jesús. Jesús está llamando para que haya un cambio auténtico que sane nuestros corazones de la prisa, de la desesperación, de la angustia, de la murmuración, de la crítica a los demás, del querer imponer mis propias decisiones por encima de las de los demás, del disgusto, de la rabia diaria, que normalmente apagan la voz de Cristo a nosotros. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, Jesús dice allí en el versículo 20: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si tú tienes el deseo de estar con Jesús, de abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Hay partes de los corazones de los hombres que no se abren a Jesús. La puerta del perdón, de la falta de perdón, está cerrada muchas veces al clamor de Jesús. Y déjame decirte, cuando hay falta de perdón, cuando hay murmuración, cuando hay crítica hacia los demás, cuando hay ese corazón que está callado, pero está disgustado y no le habla a los demás, Jesús habla y no se oye su voz. Y eso trae enfermedad. Por eso dice: vine a sanar a los quebrantados de corazón. Él quiere entrar a cada parte de tu corazón. Qué bueno que hoy, para que toda enfermedad física, financiera, emocional, familiar, no lo sé, espiritual, que haya en tu vida, hoy dejes que la voz de Jesús entre a tu corazón y entre a cada rincón y entre a cada puerta que dice: stop, aquí no entres, Jesús, para que haya verdadera sanidad en tu vida. Amén. Sabes que siempre habrá una oposición para que Jesús sane las heridas de nuestro corazón. A veces esa oposición vendrá de nosotros mismos. Y le pedimos al Señor: sana mis finanzas. Le pedimos al Señor: sana mi enfermedad. Pero no le pedimos: sana mi corazón. Allí no puedes entrar. Y no se puede dar una cosa sin la otra. Posiblemente esta mujer tenía miedo de acercarse al maestro, encorvada, puesta en un rincón de ese lugar. Pero dice que Jesús la vio. Me hace recordar una escena donde mi esposa estaba en una ocasión en un concierto de uno de los grandes salmistas y artistas cristianos, y todo el mundo acosaba a este artista, todo el mundo lo acosaba, y todas las muchachas y muchachos se acercaban para que les diera un autógrafo. Y mi esposa estaba allá en un rincón, y de pronto este varón de Dios levantó la mirada y la vio y se acercó, no para darle un autógrafo, para hablarle de que Jesús la amaba. Así es Jesús. Eso hace Jesús y eso quiere hacer contigo, sin importar que las tradiciones, a las oposiciones tuyas o de los demás se presenten. Dice en el versículo 13: y puso las manos sobre ella. ¿Sabes que eso eso era romper la tradición? Un hombre no tenía el permiso para colocar su mano sobre la cabeza de una mujer, a menos que fuera su esposo. Eso era una falta de respeto para los judíos. Pero Jesús se encarga de romper todas las oposiciones que haya para venir a ti cuando ve tu necesidad, para sanarte. Amén. Era el día de reposo. Había una tradición. Y en los tiempos de Martín Lutero había tradiciones que gobernaban al pueblo, porque el pueblo no conocía la palabra, porque el pueblo no conocía la verdad, porque el pueblo no conocía la escritura. Hasta el año de 1962 la Iglesia Católica permitió que en las misas se leyera la palabra de Dios
en el idioma nativo de cada nación. Hasta el año de 1962, 2000 años después de haber venido el Señor Jesucristo, pudo leerse la palabra de Dios en el idioma original en cada celebración de una misa católica. Y eso era parte de lo que Martín Lutero estaba enfrentando, la lucha. Él se armó con la palabra de Dios. En ese tiempo nació la imprenta y él tradujo la Biblia del latín y del griego al alemán. Y los pueblos de Europa fueron libres. Y tú y yo somos libres por la palabra de Dios. Amén. Tú y yo somos libres por la palabra de Dios. Se rompieron los esquemas de las tradiciones que nos impone la iglesia y la religión. Dice que el principal de la sinagoga, versículo 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, le dijo: hay 6 días para sanar, 6 días para trabajar, y en el día del reposo no debe ser sanado nadie. Y Jesús le increpó a esa respuesta. Jesús se enfrenta a aquellos que se oponen a traer sanidad sobre tu vida. Juan capítulo 8 dice en el versículo 32: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad del amor de Cristo, la verdad del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios me hizo libre. Y aquel día, cuando llegué de aquel retiro con mi esposa y con mi esposa, habiendo desechado a Cristo, habiendo desechado a Dios, aquel día tomé de las manos de mi esposa y de mis hijas y comencé a hacer una oración. El ateo haciendo una oración. Y hubo oposición. Mi razonamiento y la voz del enemigo me dijeron: ¿qué haces orándole a un Dios en el que no crees? Pero fue superior el toque del Señor. No sé si en tu vida tú permites que el toque, que la voz de Cristo sea superior a las otras voces, pero fue superior. E hice la oración y sentí que como cadenas caían de mis brazos y fui libre en ese momento. Deja que Cristo traiga libertad a tu vida. Allí donde estás, inclina tu rostro. Él está hoy viendo tu necesidad. Él está hoy viendo tu enfermedad. Él está hoy viendo tus temores. Él está hoy viendo las puertas que no se han abierto a Él. Y te está llamando en esta hora y te está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta. Estoy llamándote. Y vengo a romper toda tradición, todo temor, toda duda, toda incredulidad, toda oposición, para sanar tu mente y tu corazón y para sanar tu cuerpo en el nombre de Jesús. Déjame entrar, te dice el Señor. Amén. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Sabes que el primero en ser bautizado en el Espíritu Santo a la manera de Dios, no a la manera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había presencia, llenura del Espíritu Santo de manera personalizada e individual, no sobre todo el pueblo. Así fue lleno Moisés, así fue lleno Abraham, así fue lleno Gedeón, así fue lleno Sansón. Pero era algo ocasional, era para personas seleccionadas y para momentos seleccionados. Pero la Biblia dice que en el momento del bautismo, el Espíritu Santo apareció sobre Jesús. Amén. Apareció sobre Jesús. Y aquí, en Lucas 4:18, dice que Jesús se para a la edad de 30 años en la sinagoga y abre el rollo del libro de Isaías en el capítulo 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, es decir, me ha tocado. La redoma de aceite del Señor se ha derramado sobre mi vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Juan el Bautista anunció que Jesús, ese que recibe el bautismo en el Espíritu Santo,
ese bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y Lucas en el capítulo 3 dice en el versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista hacía el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Juan el Bautista exhortaba al pueblo de Dios a que se arrepintiera de sus pecados. No quiero que dejes de asistir ningún domingo, ni ningún martes, ni ningún miércoles, ni ningún sábado de reunión de jóvenes, ni ningún miércoles de reunión de mujeres el próximo mes, ni a la vigilia que tendremos el próximo mes. Porque Dios ha puesto en el corazón de estos siervos que sea el mes de arrepentimiento y santidad. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para ti y para mí. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y vuelve y añade más adelante en el versículo 12: vinieron entonces unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y Juan respondió, dice en el versículo 16: yo a la verdad los bautizo a ustedes en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en recibirlo a la manera de Dios Padre. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Qué dolor que muchos cristianos hoy día no reciban ese bautizo, no hablen con el Señor, no tengan esa comunión con Él, no abran la puerta de su corazón, no despejen toda duda, no quiten todo impedimento de su razonamiento o de pronto del deseo del pecado, y permitan que el Espíritu Santo los bautice, que Jesús los bautice con el Espíritu Santo y fuego. Que queme aquello que no agrada al Señor en sus vidas. Es el deseo del corazón del Padre que tú y yo seamos bautizados. En el libro de los Hechos dice en el versículo 4, en el capítulo 1, que estando juntos Jesús con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Que no se fueran de Jerusalén. ¿Sabes cuántos quedaban con Jesús? 120 discípulos, solo 120. En su momento fueron 5,000, pero cuando Él habló del pecado, todos se fueron, quedaron 120. Y dice que estaban juntos y les digo que no se fueran. Les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nosotros bautizamos con agua y bautizamos en una piscina dentro de pocos días. El martes 7 de noviembre a las 7 de la noche tendremos cerca de unos 30 personas que se van a bautizar aquí en este lugar. Vamos a tener los bautizos martes 7 de noviembre. No se lo pierda, venga ese día aquí en la noche. Pero déjeme decirle que ese bautismo es el bautismo que señala que yo me he arrepentido de mis pecados. Pero Dios desea darle un bautizo mayor todavía, el bautismo del Espíritu Santo, porque ese bautismo da poder. Dice en el versículo 8:
pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre su vida, usted va a salir a las calles, va a hablar con su compañero de trabajo, va a hablar con su compañero de estudio, va a hablar con su vecino, va a hablar con su familiar, va a recibir el poder del Espíritu Santo, se va a mover en la dirección de Cristo, va a aprender a conocer de Cristo, va a entender que la vida de sacrificio en Cristo Jesús vale la pena sacrificarse por Cristo Jesús, amar solo a Cristo. Amén. Y entonces podrá compartir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2 dice que esta promesa se cumplió. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el que llenó toda la casa que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: Padre, hay una promesa para mi vida. Hay una promesa para mi vida, que tú me bautizarías a través de tu Hijo Jesús con tu Santo Espíritu Santo. Y hoy, Señor, yo hago una promesa: vivir como Cristo, seguir a Cristo, anhelar esa promesa sobre mi vida. Yo pido, Dios, que el Espíritu Santo caiga sobre mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toca cada vida en esta mañana. Toca cada vida, cada creyente, cada hermano, cada hermana que está aquí presente. Tócalos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y permite, Señor, que la voz de tu Hijo, al tocar cada corazón, se abra para que tu Espíritu Santo los llene con el poder del Espíritu de Dios. Amén y amén. Los que tenemos el Espíritu Santo tenemos la potestad, la autoridad para orar por los enfermos, como lo hicieron Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Tercero, Jesucristo salva. Dice allí en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice en una parte, dice: para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias. Ese es el evangelio de la salvación, las buenas noticias de salvación. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús dice en Juan dice en el capítulo 3, en el versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación. Ese es un regalo por gracia que tú recibes por fe. La gracia viene de Dios, pero Dios da también la fe con la cual tú la expresas y dices: creo en el Señor Jesucristo. No esperes el último momento. No esperes a estar clavado en una cruz como el ladrón que no tenía religión, que no era católico, que no profesaba la religión judía, que no era pentecostal, que no era bautista, que no era luterano, que no era calvinista, que no tenía ninguna religión. Pero por la gracia soberana de Dios ese día aceptó a Jesús y hoy, desde hace 2000 años, está en el paraíso. Amén. No esperes, no descuides la salvación que Dios te ha dado. Él te ha dado una salvación, no la descuides. El libro de Romanos dice en el capítulo 1, en el versículo 17: el justo por la fe vivirá, pero es necesario que ese justo esté lavado por la sangre de Cristo cada día de su vida, para que pueda vivir
la vida eterna. Amén. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo 5, yo no sé por qué medios algunos buscan la salvación. Algunos, aún estando en la iglesia cristiana, buscan la salvación a través del ministerio y creen que el ministerio los salva y aman más el ministerio de Dios que al Dios del ministerio, y se ponen furiosos cuando algo hace peligrar su posición ministerial. Hay algunos que creen que la salvación se obtiene haciendo buenas obras, portándose bien con los demás. Pero ni lo uno ni lo otro. La salvación solamente viene a través de Cristo Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que salva. Amén. Él es el único que salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y déjame terminar con esto. ¿Sabes que Mahoma no prometió que volvería? ¿Tú sabías eso? Mahoma no prometió que volvería. Mahoma está, entre comillas, feliz en su paraíso, en el paraíso de los musulmanes, rodeado de los harenes y de mujeres que se prometen los musulmanes en el paraíso de ellos, de Alá. ¿Sabes que Buda tampoco prometió que volvería? Porque según las creencias de los budistas, él alcanzó el nirvana, él alcanzó el Illuminati, la máxima posición. Según ellos, reencarnó y está en la posición más alta y ya no volverá. El único que dijo que volvería es Jesucristo. Amén. Él es el único que volvería. Jesucristo sana y liberta. Jesucristo bautiza. Jesucristo salva y Jesucristo vuelve. Él prometió que volvería en cuerpo resucitado y glorificado. En Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, dice el Señor, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dime si eso no está pasando. Eso está pasando. Y cada día es más fuerte y más fuerte, y los huracanes son más fuertes. Y la película esa profética, premonitoria del día después de mañana, de los ciclones, superciclones, están cumpliéndose cada día más. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, yérganse, erguíos y levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. De cierto, dice en el versículo 32, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen, hermanos, velen, oren, lean la palabra, métanse con el Señor, pregúntense cada día si lo que están haciendo agrada a Dios. Si lo que están diciendo agrada a Dios, si lo que están pensando agrada a Dios, si lo que están sintiendo agrada a Dios, si lo que están viendo agrada a Dios, si lo que están oyendo agrada a Dios, eso es velar. Amén.
El apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 dice en el versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sé si el Señor vendrá dentro de los próximos 2, 3, 10, 15 años, no lo sé. Dentro de 15 años tendré 81 si el Señor no ha venido o si el Señor no me ha llamado. Pero el deseo de mi corazón es irme con Él cuando Él venga. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Sabes? Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos así siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense. Esta es una palabra de esperanza. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y Pablo nos deja una reflexión en el capítulo 5 acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan que hay paz y que hay seguridad, entonces vendrá sobre ustedes destrucción repentina como la mujer con los dolores de parto y encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Sentí en mi corazón de terminar con lo último que la palabra dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. El apóstol Juan en la isla de Patmos, desterrado, aparentemente el único de los apóstoles que no murió sacrificado, martirizado, sino que murió desterrado en la isla de Juan. El apóstol amado, el jovencito, el único que no se fue al lado de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú tengas el deseo de estar al lado de Cristo, pero si anhelas estar un día en la presencia de Él en el cielo, es bueno que puedas estar al lado de Él en la cruz. ¿Aló? ¿Sí entiendes el mensaje? Estar al lado de Él en la cruz, expuesto, vulnerable, pero con la presencia de Él. Jesús dice allí en el capítulo 22, en el versículo 7: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y añade en el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y en el versículo 17, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, el anciano, el que casi 100 años antes lo había visto en una cruz, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.